Bueno, el programa Dirigentes pretende hacer que cada una de las personas, miembros de la comunidad negra, se constituya en un líder proactivo capaz de fomentar el liderazgo en su comunidad y que cada uno enseñe a uno a que somos capaces de transformar una realidad de sometimiento, de segregación en la que estamos viviendo. Dinos. Bueno, acabamos de invitar a nuestro representante ante el gobierno de Argentina, al doctor Carlos Ferreira, y como bien te podrás haber dado cuenta, es un trabajo intenso el que llevamos allí, que tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica de los afrodescendientes en Argentina, y cómo a través del trabajo tan denodado que lleva el doctor Carlos Ferreira hemos sido capaces de conquistar lo que tiene que ver los procesos de visibilidad y empoderamiento de la cultura negra en Argentina, y que tiene una clara repercusión a nivel mundial, por decirlo así, porque este trabajo lo vamos a divulgar fuertemente a nivel europeo, desde España, que es nuestra base, para que esa historia de la reparación tenga un sentido claro, y que ese trabajo se vea correspondido con lo que estamos haciendo aquí, promoviendo la autonomía y el desarrollo empresarial de la comunidad negra, para que los negros salgamos de ese espacio de marginalidad. Que hoy empezamos nada más esto que tiene que ver con la reivindicación de los derechos humanos y de los pueblos originarios, en los cuales están muy involucrados el tema de los afrodescendientes, porque nosotros somos todos mestizos, aunque querramos negarlo, y los porteños del sur argentino son los que más quieren negar. Nosotros que vivimos en el norte, yo que soy correntino y él que es cordobés, nos ponemos de acuerdo enseguida porque nos reconocemos, pero los que los que nacieron del puerto o bajaron de los barcos, por supuesto que les cuesta muchísimo reconocer que dentro del país existían otros. Bueno, estoy en España aquí con los compañeros y hermanos analizando la incorporación de las comunidades afrohispanas y afrodescendientes en el proyecto de cruce de los Andes y la UNASUR, que tiene por sentido construir una expedición para escribir la memoria histórica verdadera de los pueblos de América. Hacer justicia y establecer la reparación, que es lo que esto implica. Los aportes de los pueblos afroamericanos a los ejércitos revolucionarios independentistas en la lucha contra el colonizador europeo realmente ha sido invisibilizada a lo largo de muchos siglos. Puntualmente, la primera oleada de colonización española, por ejemplo, produjo el genocidio de los pueblos originarios en toda la región y en Argentina también. Luego una segunda ola de esclavos africanos traídos, secuestrados desde África para ser explotados en la agricultura, en las plantaciones, en las minas. Realmente generaron una serie de condiciones demográficas en las cuales los pueblos de afrodescendientes de la región fueron mayoría de manera constante, en porcentajes muy voluminosos. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, en la parte de todas las provincias del norte, durante 350 años los afroargentinos fueron mayoría, en porcentaje del 80% en estas regiones, con presencia de pueblos originarios un 10-15% y muchas veces entre 2 y 5% de criollos blancos descendientes de los europeos. Los afroamericanos, los afroargentinos aportaron en muchos aspectos de la cultura argentina, de los movimientos solidarios, de la política, de la cultura. Por ejemplo, hoy en día, de los casi 3.000 términos que utilizan los argentinos, hay 850 términos que son de origen africano. En el ámbito de la cultura, gran parte del folclore argentino, de la música folclórica, tiene una fuerte participación afrodescendiente, africana, entre otras cosas el tango. ¿Para qué hablar
de todos los aspectos de la experiencia solidaria en la Argentina. Las primeras asociaciones mutuales conocidas en la región fueron la Sociedad de las Naciones, que eran estructuras solidarias de las comunidades afroargentinas que se unían, estamos hablando de principios de 1700, para, por ejemplo, enterrar los muertos negros que no eran aceptados en los cementerios de los blancos. En la actividad política también aportaron de manera sustancial numerosas actividades vinculadas a, por ejemplo, la construcción de los sindicatos. Los primeros sindicatos que se conocen en el país se formaron en Córdoba alrededor de 1820 con afrocordobeses que habían dejado los ejércitos, tenían una experiencia puntual de trabajo de madera, trabajo en metal. Como había una revolución industrial incipiente, fueron contratados por criollos y ellos organizaron los sindicatos, mientras que la historia oficial, por ejemplo, dice que el primer sindicato se constituyó en Buenos Aires. Cuando se constituyó en Córdoba, dicen en Buenos Aires en 1857 y imprenteros, casi 30 años de diferencia. Y desde ese punto de vista también aportaron a la política. Por ejemplo, la historia oficial en el contexto general dice la primera nación negra que se constituye en América fue Haití, digamos, previo a la Revolución Francesa, cuando en realidad, digamos, los pueblos afroamericanos habían producido levantamientos permanentes desde el principio de 1600. Esto que se dice protohistoria, porque la mayor parte de los bicentenarios tienen su línea de corte a partir del principio del siglo XVIII. Y de esa perspectiva realmente se olvida todos los aportes a la lucha en contra del colonialismo y en contra de la esclavitud de los pueblos afrodescendientes y de pueblos originarios. Concretamente, desde ese punto de vista, este proceso de invisibilización que se fue dando olvida un elemento fundamental que es lo que intentamos rescatar, que es el aporte de los soldados negros de San Martín, que fueron mayoría en los ejércitos revolucionarios independentistas. Más del 80% de las tropas de San Martín eran soldados negros de infantería, artillería, que realmente liberaron Argentina, liberaron Chile, liberaron Perú, y esto se corrió, popularmente conocido como el General de los Negros. Llegó a Perú, por ejemplo, ya lo estaban esperando en el momento de su desembarco 3.000 afroperuanos para sumarse a las tropas revolucionarias e independentistas. Este cruce intenta recordar, recorriendo 20.000 kilómetros por 7 países de la UNASUR, los aportes de estos soldados negros en numerosas actividades político-culturales que vamos a desarrollar en la región. Ahora, hay un elemento fundamental. ¿Por qué los argentinos hacemos esto? Porque históricamente lo que sucede en Argentina como producto de las políticas públicas hace que nos separemos de lo que es la América Negra. Puntualmente, en el censo de 1853, de los 900.000 argentinos que había aproximadamente 600.000 pardos, mulatos y negros, que eran poblaciones mestizas o de negros, de los cuales había 150.000 hombres y 400.000 mujeres. Las políticas migratorias de gente como Sarmiento, Mitre, Roca, traen 5 millones de europeos a la Argentina entre 1860 y 1910, produciendo uno de los mayores lavados étnicos, operaciones de lavado étnico en la historia de la humanidad. Con eso blanquearon realmente la población argentina y eso es lo que hizo realmente celebrar en 1910 el primer centenario, como la Argentina venía de los barcos, los argentinos provenían de España, Italia, Alemania, la Noruega, la Finlandia americana. Eso separó y quebró la unidad americana. Ahora con la UNASUR surgen nuestras formas de establecer la política de la América Unida y bueno, desde ese punto de vista nuestro cruce trata de crear esta identidad americana que necesitamos, basada sobre todo en lo que son los aportes de los pueblos afrodescendientes y pueblos originarios. Bueno, para explicar, digamos, esta realidad, me olvidé de comentar al comienzo, de la primera oleada de colonialismo español generó un tremendo genocidio de pueblos originarios.
es reemplazada por una política de esclavitud en la cual se traen a América alrededor de 80 millones de africanos arrancados, secuestrados de su tierra, hombres, mujeres y niños, que realmente se implantan en la región para ser explotados, y son los afrodescendientes de estos esclavos africanos traídos los que construyen la historia de lucha en contra del colonialismo y la esclavitud, porque nos hemos dado cuenta, allí donde hay esclavitud siempre hay lucha por la libertad. Y de esa perspectiva, realmente esta historia de invisibilización es la que ha impedido la unidad latinoamericana, la unidad de los pueblos de la América del Sur, y ciertamente la unidad de América con África, que es el segundo elemento. Hay cuestiones muy interesantes. Nosotros hemos llevado al embajador de Angola, por ejemplo, a Córdoba, y ha encontrado este embajador y su equipo rasgos de la cultura angolana en Córdoba que no existe en estos momentos en Angola, porque el proceso de esclavitud, el levantamiento de los seres humanos también levantó la cultura y se la llevó realmente a Argentina. Es decir, hoy en día, como consecuencia de esa esclavitud, hay presencia angolana en Argentina que los angolanos quieren recuperar. Desde ese punto de vista se establece la vinculación entre América y África de una manera sólida, ¿no? Carlos Ferreira, ¿tú tienes constancia de que tengas sangre negra en tu familia? Sí, concretamente a partir de la línea de mi padre, realmente tengo sangre afrodescendiente, yo siendo de afros, y ahora también mi hija recuperó ese componente africano casándose con un dominicano, pero esto no es casual. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de 3 de Febrero en Argentina, hace 4 años, casi el 30% de los argentinos tenemos presencia de gen africano en nuestra sangre. Reconocer el pasado afroamericano, las historias de la región se van a constituir de una manera más sólida, evitando la invisibilización que implica hoy en día el hablar de inmigración en vez de minoría étnica, el construir espacios de invisibilidad sobre el cual se tratan de montar programas reivindicativos. En concreto, el cruce de los Andes y la UNASUR tiene por sentido realmente reparar esa memoria histórica, haciendo un homenaje a los soldados negros de San Martín y construir realmente la verdadera unidad suramericana con una base de identidad que los americanos no merecemos. Los americanos del sur, porque también hay que decir, digamos, que hay otros americanos que no son los del sur. Desde ese punto de vista, la idea de este proyecto, porque estamos charlando con los compañeros de todos estos países, realmente es muy interesante. ¿Para qué hablar de algunas cuestiones hablando de compañeros musulmanes? Por ejemplo, nosotros hemos detectado y tenemos banderas de los ejércitos revolucionarios independentistas y en la posterior lucha de la guerra civil en Argentina, en el cual hay estandartes de soldados, de destacamentos con emblemas musulmanes que lucharon en la guerra de liberación de la región andina y también en Argentina. Por lo tanto, el Islam ya estaba presente en aquella época, producto de esta esclavitud a la cual sometió a nuestra región, ¿no? Bueno, mi nombre es Alberto Veloso, estoy trabajando por los derechos humanos. Desde hace 9 años estamos acá con mi esposa, vinimos becados por un doctorado por Naciones Unidas y ACID, y terminamos trabajando fundamentalmente con poblaciones inmigrantes. Eso nos permitió conectarnos con el colectivo de paraguayos, de bolivianos, de brasileros, inclusive con grupos de argentinos. Teníamos muchas asociaciones culturales, políticas, deportivas, pero no teníamos federaciones. Hoy contamos con 4 federaciones: NEVE, el grupo de brasileros, FAPRE, el grupo de paraguayos, FEDABOL, el grupo de bolivianos, y FEDEAR, el grupo de argentinos. Unidos empezamos a trabajar en la defensa de derechos humanos de poblaciones marginales o muy carenciadas en nuestros países de origen. Por ejemplo, desde hace 5 años aproximadamente empezamos a trabajar un proyecto que tiene que ver con los sectores más vulnerables, más carenciados de nuestros países, como son las poblaciones indígenas o los pueblos originarios.
Este proyecto se llama CODEUPO, que es una coordinadora de derechos humanos para pueblos originarios. Estamos tramitando un convenio con Naciones Unidas para difundir el convenio 169, que es el único convenio vinculante por la tenencia de la tierra. Todos sabemos que tener un lugar de pertenencia y de referencia es muy importante. Esto nos permitiría que los pueblos originarios puedan tener en sus propios idiomas, aymara, wichí, toba, quechua o guaraní, el convenio 169 para poder demandar la tenencia de la tierra en cada uno de nuestros países. Me llamo Rigeta Luna Mata y soy de Guinea Ecuatorial. ¿Qué parte de Guinea? ¿La misma capital? No, de la isla. Un pueblo que se llama Batete, al sur. ¿Y hace mucho que estás acá? ¿O? Llevo 6 años en España. ¿Te gusta? Sí. Desde que llegué he estado formando y estaba formando, soy maestra diplomada en enseñanza primaria. Muy bien. Sí. Así que estás en docencia. Sí, estoy en docencia. He hecho muchos cursos a través de la Comunidad de Madrid, me formo bastante. He estado trabajando en el Centro de Menores en Desarrollo Social. Soy educadora social para menores inmigrantes. Me vinculo mucho en el medio social. Me gusta un poco de la integración, la nueva gente o la nueva generación que se emigra ahora a Argentina, ¿cómo se siente? ¿Se integra? Bueno, digamos, como tú imaginarás, esta construcción de una política de lavado étnico llevó a la negación de lo negro, de la negritud en Argentina, ¿no? Realmente, inclusive las propias familias provenientes o familias negras intentaban por todos los medios blanquearse. Esto en los hechos, en la cultura, se fue construyendo de a poco. Y bueno, el país fue construyendo estructuras de racismo institucional y racismo cultural que realmente nos lleva a una situación en la cual hoy los nuevos inmigrantes negros al país no tienen realmente una recepción, diríamos, igualitaria, ¿no? Hay dificultades. Pero bueno, esta situación de discriminación racial desde el gobierno se está actuando en profundidad a través de lo que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, mecanismos de apoyo, de integración, pero es un proceso muy largo, estamos hablando de prácticamente 200 años de construcción de estas estructuras que, bueno, lo negro no fue bien visto en Argentina, inclusive en Argentina había muchos políticos negros en aquella época. Pues quiere decir con eso que las políticas públicas están fuertemente interviniendo, ¿no? En estos momentos hay políticas públicas de respeto a la diversidad, de promoción de la negritud, porque realmente el país está desarrollando políticas institucionales muy fuertes vinculadas a nuestras raíces negras. Nuestra presidenta viaja a menudo a África, a Guinea Ecuatorial, lo ha hecho a Angola, y bueno, con alguna crítica desde la perspectiva de los medios de comunicación masivos, los medios concentrados, y ella muy inteligentemente y mesuradamente le contestó a estas críticas. Si ustedes hubieran visto quiénes llenaban la Plaza de Mayo, ese 25 de mayo, masivamente afroargentinos, y si respetáramos el hecho de que la mayor parte de los soldados de nuestros ejércitos revolucionarios independentistas estaban integrados por negros, realmente otra sería la actitud en la Argentina. Esto demuestra claramente que por primera vez en la historia argentina un presidente como el anterior, Néstor Carlos Kirchner, realmente reconocen esta raíz negra de la Argentina, que es muy importante para construir desarrollo de nuestra cultura futura, ¿no? Y obviamente vivir en un contexto de diálogo entre los pueblos. Empieza ahora, perdón. Muchas gracias, Carlos. Encantada de conocerte y ya seguiremos hablando. La proposición no de ley en España es un hito histórico. Por primera vez España acepta reconocer los vínculos culturales con la comunidad negra y eso constituye un perdón simbólico a ese trato
de la esclavitud durante más de 400 años. Esa es la conquista de la proposición no de ley para la comunidad negra en España y los afrodescendientes a nivel mundial. En el 2012, ¿has visto algún hecho visible y serio? El que estemos hablando del derecho de libertad creo que ha sido la mayor conquista, ¿no?, de la aplicación de esa proposición no de ley, porque tímidamente el pueblo negro no hablaba en este país ni en ningún lugar del mundo. ¿Qué países destacas que pidieron perdón por la esclavitud? Estados Unidos a través del Congreso y el Senado, París con la Declaración de París por el perdón, Inglaterra y el gobierno de Ghana, y estamos a la espera que también se acojan a ese perdón después del Vaticano, Portugal y igualmente España, que son los países más vinculados a la trata de la esclavitud. ¿Portugal y España todavía no han pedido perdón públicamente? No, porque son los países la base fundamental del cristianismo y ellos consideran que el perdón es un acto meramente simbólico de la religión y que ellos no están preparados para pedirle a los negros perdón por esa mafa. La señora Reyes Fernández Durán, autora del libro La corona española y el tráfico negrero, ¿estará presente en qué acto vuestro próximo? Bueno, nosotros para el 2013, que es el primer año del primer decenio de los afrodescendientes, le vamos a invitar a ella porque ella a través de su libro deja un claro testimonio de cuáles fueron los vínculos históricos de la corona española con la trata. El día 17 de febrero del 2013. Creo que ella a través de este libro está teniendo un espacio de dimensión protagónico bastante importante porque tiene que explicar a nivel universitario cuál fue el vínculo real de la corona española en la trata de los esclavos, la base fundamental de la economía europea, algo que no se quiere reconocer, ¿no? La primera crisis mundial tuvo que ver cuando los esclavos bajaron de precios, gracias al boicot que hizo Inglaterra, al monopolio que ejercía España sobre ese tráfico ilegal de seres humanos. Esa fue la primera crisis mundial que no se quiere reconocer. Escuché a una mujer decir, ser descendiente de esclavos es un orgullo. La esclavitud fue la vergüenza. Danos una coletilla sobre ese tema. Tú, Bueno, ¿cómo te consideras tú siendo afrocolombiano? creo que lo importante es que la memoria tiene que dignificar, ¿no?, también el pasado histórico de las otras personas y no que la memoria solamente se dedique a hablar de los héroes. Esa memoria también vincula a muchos perdedores. Nosotros somos descendientes de esos perdedores porque estuvieron esclavizados durante más de 400 años. Y si vamos a una escuela es digno de que nosotros hablemos por esa memoria histórica donde ellos también se vean dignificados, ¿no?